porque tu palabra es palabra de Dios. Cierra sus ojos, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este momento en el cual estamos en tu santuario. Te agradecemos por tus misericordias y bondades, Padre, y gracias te damos por las situaciones, porque sabemos que ahí tú moverás tu poderoso brazo. Ahora estamos delante de ti, te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón, lo que tú tienes, sea para nuestra vida de grande bendición. De antemano te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 1, entremos con la ayuda de Dios. La palabra de Dios se lee. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es segura. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Que Dios bendiga su palabra, amén. Bueno, ay, qué cosas, ¿no? Dios habla espontáneo, pero gloria a Dios. Saben nosotros que Dios, hermanita, Él se goza con los que se gozan, amén. Y también enseña la palabra que Él honra a los que le honran, amén. Entonces, fíjate que es maravilloso que nosotros cuando nos gozamos en el Señor, Él nos toca con el poder de su gracia en nuestras vidas, amén. Vamos a celebrar nuestro 11º aniversario y bueno, yo me siento muy cansado, gloria a Dios, no sé usted. Pero vamos a llegar primero Dios al domingo. ¿Cuántos han gloria a Dios? Y nos vamos a gozar a su nombre. Y el Señor Jesucristo, Él siempre, ¿verdad? Cuando vino a la tierra, Él siempre mostró una alegría en medio de las circunstancias. Es más, dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que Él fue a la cruz con gozo. Ay, gloria a Dios. Fue a la cruz con gozo. Eso no quiere que no iba a sufrir, sí. Pero era más fuerte el gozo que tenía, porque por su muerte, crucifixión, muerte y resurrección, Él iba a traer a las ovejas perdidas a su redil. Y eso era lo que iba a producir el gozo. Estaba produciendo el gozo en su vida. Entonces vea usted, siervo, sierva, como ese ejemplo maravilloso lo vemos en el Señor Jesucristo. No hay situación, no hay circunstancia que nosotros podamos vivir que nos quiten el gozo. Tal vez nos sintamos un poquito cansados, un poquito abrumados, pero el gozo en el Señor Jesucristo siempre debe de estar. Porque dice la palabra, el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces cuando tú y yo nos gozamos en su presencia, llámese cual se llame la situación que vivamos, mira, ese gozo, esa alegría fortalece nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso es que Dios cuando formó al hombre, Él lo hizo con alegría y hasta dijo, ya había hecho al muñequito, bueno, y no tenía vida, y que dijo, hagamos al hombre, y le sopló en su nariz, y el hombre fue que un alma viviente. Entonces, ¿te imaginas? Si dice la palabra que en Génesis se paseaba el Señor Dios en el huerto con Adán y Eva, imagínate las reuniones que tenían de adoración, gloria a Dios. Porque todo era, ahí en el huerto era santidad, ¿cuánto dicen amén? Entonces imagínate esa alegría, pues ese gozo que vivió Adán y que vivió Eva en el huerto del Edén con el Señor Dios, es el que Dios, hermanita, quería tenerlo latente, siempre presente. Y por eso es que Él hizo algo maravilloso. Él, hermanita, dispuso que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra para que por su prédica de la palabra, su crucifixión, muerte y resurrección, nosotros tuviésemos el gozo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ahí te decía yo que en Hebreos capítulo 12 vemos cómo en medio del dolor el Señor nuestro Dios, Él tenía gozo. ¿Quién vive? Entonces vaya si hay Hebreos capítulo 12. ¿Qué capítulo? 12. ¿Quién vive? Muy bien. Capítulo 12 dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo peso, amén. Es que gloria a Dios. Nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él,
aguantó, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Amén. Menospreciando el oprobio. Gloria a Dios. Entonces vea usted cómo el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, hermanita, Él aguantó la cruz, pero la aguantó con gozo. Te mencionaba yo, ¿verdad? Te mencionaba que eso lo hizo, el gozo lo tuvo precisamente por eso, porque sabía que por su muerte y resurrección iba a traernos hacia su redil. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos ver ahí cómo el gozo del Señor Jesús está latente. Y es lo mismo, lo que tú y yo vivimos en esta carrera hermosa que tenemos por delante, hay que vivirla con gozo. Va a haber momentos que tal vez te sientas que te doblas, pero en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, muestra el gozo que tienes por la salvación que Dios dio a tu vida. Él es el autor y consumador de tu salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ese gozo que nos muestra Él ahí en su tribulación, porque acuérdate que la cruz es una de las peores muertes, ¿no? Pero Él pasó ahí con gozo. Entonces acuérdate que si Él en gozo estuvo en ese sufrimiento, tú y yo, en medio de las situaciones, vamos a gozarnos. En el caso del Señor Jesús, como pasó todo eso, que aguantó la cruz, ¿cuál fue su recompensa? Las almas para su redil. Pero aparte de eso, dice que menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, para sentarse a la diestra del trono, hay que pasar la prueba. Dile a tu hermanito, hay que pasar las pruebas, gloria a Dios. Nada de que llega la prueba y me voy a quejar y me voy a desesperar, no. Hay que pasar las pruebas. En el caso del Señor Jesús, Él, hermanita, aguantó la cruz y ahora, ¿cuál fue su premio? Está sentado a la diestra de su Padre. Cuando dice que está sentado a la diestra de su Padre, quiere decir, hermanita, que está a su diestra, a su mano derecha también en un trono. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vea usted que Él por eso recibió. Ahora nosotros, si nosotros en esas pruebas nos gozamos, gloria a Dios, ¿qué vamos a recibir? Gloria a Dios. Fíjate ahí en Efesios 2:19, dice la palabra de Dios. Efesios 2:19. ¿Algo tiene? El primero que lo tenga, diga amén. Voy a esperar que lo encuentre yo, gloria a Dios. Efesios 2:19. Fíjate bien cómo ahí menciona la palabra y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Que nosotros también tenemos esas bendiciones. Estamos en su santuario y a la vez nosotros somos ese santuario. ¿Quién vive? Entonces, la dicha del Hijo de Dios es que si tú y yo pasamos las pruebas, gloria a Dios, nosotros entonces también estaremos sentados en lugares celestiales. Aleluya. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo cuando estábamos sin Él, ¿verdad? Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero cuando Dios afirmó todo, ahora estamos en Cristo, nosotros también estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De hecho, nos enseña la palabra que Él es nuestra propiciación. Amén. Él es el medio por el cual tú y yo tenemos la paz, estamos en comunión y aparte de eso estamos sentados en lugares celestiales. Dios es bueno, amén, aleluya. Entonces vea usted como siempre la palabra nos muestra que cuando tú y yo pasamos pruebas, ¿verdad? Hay que pasarlas con gozo. Todo lo que pasamos, si Dios lo permite, va a venir una recompensa. Amén. Regreses entonces ahí a Filipenses capítulo 3, que era la base. Amén. ¿Quién vive? Muy bien. Decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Entonces vea cómo aquí Pablo menciona que siempre hay que estar alegres. Amén. Dice, gozaos en el Señor. Aleluya. Dice, ¿qué más? A mí no me es molesto. Bueno, el apóstol Pablo, el de por sí, él estaba en ese ambiente de gloria, ¿no? A mí no me es molesto
el escribiros las mismas cosas, y para vosotros esto es seguro. Luego, ya que uno dice que se guarda, que se goza, ahora hay que guardarnos. Siempre las pruebas van a venir. Aquí en este caso dice, guardaos de los perros. Cuando habla de los perros, pues no creas que es un perrito que te va a morder, no. Habla de hijos de Dios en aquellos tiempos, ¿verdad?, que se introducían en la iglesia con cara de angelitos, pero hermanita, con boca que hacía desviar a la congregación de la sana doctrina, con ideas raras, ¿verdad? Y no les importaba, como quien dice, morder las almas, y las almas, hermanitas, iban para abajo, ¿verdad?, por causa de esas personas. En el caso de Pablo, él los menciona como perros. Amén. Guardaos de los malos. Ahora ya lo dice más claro. Guardaos de los malos, ¿qué? Obreros. ¿Quién es un obrero? Es un pilar, es un brazo de un pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acuérdate que en una iglesia, ¿verdad?, está formada por pastor, obreros, diáconos o mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces puede darse el caso que también en el caso de los efesios, ahí los obreros pues eran malos. Eran malos porque se encargaban, hermanitas, solamente según lo que tenían en su mente, así querían llevar las reuniones. Acuérdate que luego te platicaba que hay iglesias donde están los obreros así parados en la puerta, y entran los hermanitos y se le quedan viendo y le dice, ¿usted cómo viene? No, pues vengo a gustar, sí, pero ¿cómo ha estado? Y ya están hostigando al hermanito y todavía ni siquiera empieza la reunión. Entonces, ¿son qué? Obreros malos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, guárdense de todos ellos. Ahora, guardaos de los mutiladores, ¿de qué? Del cuerpo. Ahora ya habla de mutiladores del cuerpo. Habla acerca, hermanito, de que en aquellos tiempos, entre los judíos, bueno, los efesios eran gentiles, ¿verdad?, pero venían judíos y que también tenían a Cristo, pero querían enseñarle a la congregación que también guardaran la ley. Ahora, eso no es nuevo. Hoy en día tú puedes ver algún programa y puedes ver a uno con su kipa, con su barba, y según es un mesiánico, ¿sí? Y esas personas, ¿verdad?, esas personas, teniendo mucho conocimiento, ¿verdad?, a la gente, hermanita, la privan de su libertad que enseña la palabra. ¿Y cuál es la libertad? Que cuando estamos en Cristo, para nosotros ya murió, ¿qué? La ley. Amén. La ley. Entonces, en aquellos tiempos llegaban los judíos y le decían a los efesios que eran goyins, o sea, eran gentiles como tú y yo, no eran judíos, pero ya eran cristianos, y le decían, está bien todo lo que el hermano Pablo les enseña, pero también algo no les dijo el hermano Pablo. Y decían la congregación, pues ¿qué es lo que nos falta? Aman a Jesús, sí, pues nosotros también, pero lo que no les dijo es que tienen que guardar la ley. Y al guardar la ley se refería ahí, mutiladores del cuerpo, o sea, se tenían que circuncidar, tenían que guardar las lunas nuevas, tenían que guardar todas las fiestas del Señor, siendo que la palabra, hermanita, nos enseña que todo eso ya acabó, porque ahora estamos en la vida, en la gracia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Inclusive, cuando empezó la iglesia primitiva, dice la palabra que Pablo y Bernabé iban hacia los lugares de gentiles y les daban la palabra, amén. Pero te decía, esos judíos llegaban y le decían que se tenían que también circuncidar como mandaba Moisés en la ley. Entonces la gente, como no conocía la palabra, decía, tenemos que hacerlo. Entonces había problemas, porque los gentiles no estaban acostumbrados a eso como hacían los judíos. Tal fue el problema en la iglesia que tuvo que mandaron a llamar a Jerusalén, mandaban a llamar a Pablo y a Bernabé, los que se habían ido a la obra misionera. Y cuando ya dejan pendiente la obra misionera Pablo y Bernabé y se regresan a la iglesia matriz, a Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles, gloria a Dios, y les preguntan, ¿cómo está eso, verdad? Y ya platicó Pablo y le dijo, pues es que han llegado hermanos nuestros judíos ante los gentiles y les están diciendo y obligando a que deben también ellos de circuncidarse y guardar la ley. Dice la palabra que tuvieron una reunión ahí ellos, menciona el Hechos capítulo 15 en adelante, y llegaron a una conclusión. Se levantó Juan, ahí los pilares eran Pedro, Jacobo y Juan, y se levanta Jacobo y dice, ¿saben qué, hermanos? Vamos a ponernos un acuerdo. A los gentiles no les podemos imponer las leyes judaicas, porque acuérdense que nosotros como judíos no la pudimos cumplir, pero solamente vamos a pedirles que se abstengan de sangre, que se abstengan de animales ahogados y que se guarden de fornicación. Es todo. Pero sin embargo, los judíos siguieron trabajando. Donde quiera que predicaba Pablo, ellos llegaban y les decían, no, tienen que guardar la ley.
Por eso es que Pablo, ya preocupado, en este caso dice, guárdense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, o sea, los que hacían la circuncisión, decimos amén, guárdense de ellos. Pero Pablo, viendo cómo el asunto estaba, hermanito, entonces ahí en Gálatas tú puedes dar cuenta de cómo él aclara ya las cosas. Váyase a Gálatas capítulo 3, ¿quién vive? ¿Gálatas qué? Ay, la hermanita, bien rápido, gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, ¿lo tiene? Dígame. Muy bien, fíjese, dice aquí, oh Gálatas insensatos. Los Gálatas eran goyins o gentiles como tú y yo, o sea que no eran judíos, ¿sí? ¿Sí? Pero ya eran convertidos. Y le dice Pablo, oh Gálatas insensatos. Es una insensatez haber recibido el Evangelio y que alguien venga y te cambie todo. ¿Sí me explico? Como mira, por ejemplo, tú sabes que nosotros seguimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hoy se han levantado falsos maestros, se han levantado congregaciones grandes y dicen que no, nada más es Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, si tú sigues nada más a Jesús, pues va a llegar, te encuentras al pastor y va a decir, porque ha sido insensato, hermano, ¿cómo es posible que ha cambiado la doctrina que enseña la palabra? Es lo mismo que pasó con los Gálatas. A los Gálatas llegaron los judíos, Pablo predicó la palabra, les enseña la palabra, la doctrina, y se va Pablo, acuérdate que él sí va a hacer más obras, ¿me explico? Levantar más obras misioneras, y los Gálatas se quedaban ahí. Entonces llegaban los judíos, que según eran ya cristianos, pero guardaban también la ley, y le decían, no, está bien lo que dijo Pablo, pero falta algo, tienen que guardar la ley. Y los Gálatas cayeron en su fuego de ellos. Por eso es que Pablo, con se entera, les escribe la carta y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los convenció para no obedecer a la verdad, la que ya habían recibido? Amén. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y ya empieza a hablar Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Ahí está mencionando de guardar las obras de la ley, ¿sí me explico? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que fue por fe, no por guardar ley, no por hacer todos los mandamientos de Moisés, ¿sí? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por guardar la ley, o sea, por las obras de la ley, o por el oír con fe? Entonces fíjate cómo Pablo que le está diciendo ahí que no, que la ley no, ya la ley quedó atrás, Cristo vino y la cumplió, ahora vivimos por fe, sin guardar todos los mandamientos. De hecho, Jesucristo, acuérdate que él lo resumió los mandamientos los resumió en dos: ama a Dios y a tu prójimo, ¿sí o no? Ya más, ya no. Pero entonces esos judíos llegaron y los convencieron a los Gálatas que no, que tenían que obedecer también toda la ley. Entonces, dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o sea, por guardar la ley, o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, o sea, no por guardar la ley. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no por la ley, fíjate, ¿por la fe a quién? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hasta ahí le dijo Dios, mas no dijo que las naciones iban también a guardar la ley, ¿verdad que no? Solamente los judíos en el tiempo antiguo. De modo que los de la fe, dice el 9, son bendecidos en el creyente Abraham. O sea, sin guardar la ley. ¿Qué versículo era? En el 10. ¿Cuánto dicen amén? A ver, ¿puede alzar la mano el que está entendiendo? Alce la mano. Bueno, unos no. Muy bien. Entonces, todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, fíjate, en el 10, ¿verdad? El 10 es un texto clave. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, lo que decían los judíos que había que guardar la ley, y te vuelvo a repetir, si tú prendes ahí en cable, vas a ver de repente a una persona con su kipa y su barbita y empieza a hablar la Torah, ¿sí? Si los ha visto, y luego hasta le dice, a ver, los malajins, háganse para acá, a ver, ajot, los hombres, ¿verdad? Los ajayot, las semanitas, vamos a ver el Basuk 8,
Y la gente se queda así, porque está hablando palabras hebreas. Pero fíjate bien que lo está conduciendo ¿hacia dónde? Hacia la ley. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no, eso ya acabó, dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, como estos rabinos según, ¿están bajo qué? ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Entonces, aquellas personas cuando llegan y oyen el Evangelio de Cristo, pero guardando la ley, los hacen que se circunciden, los hacen, o sea, que guarden todas las leyes de Moisés que Dios le dio en el tiempo antiguo a Israel, ¿me explico? Y eso ya no, todo eso quedó atrás, ya vino Cristo y por gracia cumplió todo eso, ya nosotros no hacemos todo eso, mas sin embargo, están con sus enseñanzas hasta la fecha de ahora. Y dice aquí bien claro, porque todos los que dependen, o sea, el que guarda la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Entonces, si tú te quieres meter a esos lugares, te van a recibir, pero te van a decir, tienes que entrarle por la derecha y te vas a circuncidar y vas a guardar, cumplir con tus diezmos y vas a guardar toda la ley. Ahora, ahí en los judíos, pues te digo, yo me maravillo como los cristianos, en el mundo muchos, no dan su diezmo. Pero nada más métete ahí a las sinagogas mesiánicas. Ahí son 3, porque la Biblia, yo te lo he dicho, menciona 3 diezmos. 3 diezmos. Entre los cristianos Dios nada más el diezmo y no lo dan. Entonces vea, el guardar la ley es riguroso. Entonces yo me voy a meter ahí, voy a tener que circuncidarme, voy a tener que darme mis 3 diezmos, gloria a Dios, y tratar de guardar bien la Torah, porque si no voy a entrar en rajem delante de Dios y que Dios muestre su misericordia. Aunque yo haga muchas tejilas, o sea, muchas plegarias, Dios no me va a responder, porque si estoy bajo la ley, estoy en maldición, dice la palabra. ¿Sí me explico? Y estoy para, todas las cosas que están escritas, estoy para cumplirlas, dice, para hacerlas. 11. Y que por la ley, ¿qué dice? Entonces, la ley no nos va a acercar a Dios, porque es tan drástica, que no se puede uno acercar a Dios bien, está muy mal todo. Gracias por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y que por la ley nadie se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo solamente por la fe vivirá. O sea, solamente creyendo en Cristo, siguiendo a Cristo, tienes toda la bendición de Dios. Entonces vea cómo aquí está bien claro en Gálatas, de que la ley, no, eso ya es una carga para el que la quiera seguir, pues si Cristo ya vino y nos dio la gracia de la salvación. Amén. Y la ley 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces fíjate aquí, en el tiempo antiguo eran 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Pero aparte había 650 mandamientos, porque la ley era muy dura. 650 mandamientos, y Moisés les decía, como aquí está escrito, dice, como está escrito, y la ley no es de fe, sino que dice, tú puedes ver en la Torah, en el Pentateuco, y Moisés dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que sigue la ley mosaica va a vivir por ellas. Ahora, cuando vienes a Cristo, nada más es, vive a Cristo al revés, y estas cosas automáticamente las haces. No sé si me expliqué. El que siga la ley va a tener que seguirlas, vivir por ellas, pero el que sigue a Cristo, automáticamente las cosas se van dando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, por eso dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está, bien directo. Entonces los rabinos les enseñan a las congregaciones, ¿verdad? Y no, tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, pero como la gente es a lo que diga, ¿verdad? Aquí que se te ha dicho, tú oyes al pastor, vete a tu casa y escudriña bien la palabra a ver si lo que dijo el pastor es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí dice bien claro el 13, Cristo nos redimió de la maldición, o sea, nos liberó, nos sacó de ahí. Dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, fíjate, no nada más a los judíos, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, y ahí empieza a hablar. Entonces, vea,
El tiempo de la ley quedó atrás. Lo aclara aquí Gálatas, el apóstol Pablo, y por eso es que allá en la cita de Efesios, capítulo 3 será, quien vive a su nombre, en Filipenses capítulo 3, ¿ya lo tiene? Pues que Pablo le dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, ya no estás bajo ley, gózate, estás en la gracia. Amén. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Todos los que querían imponerles la ley a los hermanos. Dice, guárdense de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Mutiladores del cuerpo. Ahora fíjate, esos rabinos, ¿verdad?, que dan la clase, fíjate que hablan muy mal de los cristianos. Ahora, en unas cosas tienen razón, ¿me explico? Porque aquí mismo se ha dicho, porque ellos hermanita, el roe o el pastor, el rabino, les dice, gracias a Dios que no somos como los cristianos, que ellos nada más piden y piden y piden, y dándoles promesas que van a recibir sus carros, que aquí también lo has oído, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Que entre los cristianos hay muchos así, que falsos apóstoles, y esos falsos apóstoles, mira, por ellos se habla mal de todos los cristianos. Y tú puedes ver al roe cómo les puede decir a los ajots, a los ajayots, les dice, guárdense de los cristianos porque son los que menos están cumpliendo la palabra. Dice, y son puros vividores, dice, porque nada más les tirpan el dinero a las pobres ovejas, y prometiéndoles, ¿verdad?, que si dan su diezmo van a recibir carros y casas. Tiene razón, porque muchos falsos apóstoles así están actuando, ¿sí o no? Pero también, hermanita, ellos, mira, imponen que se debe de guardar la ley, y ya lo vimos en Gálatas, y lo vemos en Filipenses, y aquí Pablo dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, o sea, los que obligan que se guarde la ley. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque nosotros, verso 3, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. O sea, no que se circuncide uno, sino que nosotros mismos somos la circuncisión. O sea, todo esto es por fe, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, porque guarde yo la ley y me circuncide, ahí me voy a confiar de que Dios está conmigo. No, ya me dijo allá en Gálatas que Dios está lejos de mí, ¿sí o no? Si guardo la ley. Muy bien, sigue diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar. Aquí habla Pablo a los filipenses que son gentiles, dice, aunque yo tengo de qué confiar. ¿Por qué? Porque él era judío, y antes de conocer a Cristo, él ya se había circuncidado, había guardado la ley. ¿Estamos bien? Por eso es que dice él, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque él ya era circuncidado. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque fíjate, menciona lo que él era cuando estaba en el judaísmo. Decía, fui circuncidado al 8º día, tal como enseña la Torah. ¿Decimos amén? Fui circuncidado al 8º día. Era del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Él sí podía decir, venía de ese linaje. ¿Cuánto dicen amén? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo, o sea, guardador. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, o sea, de Cristo. En cuanto a la justicia que es en ley, irreprensible, o sea, era intachable en guardar la ley. ¿Me explico? Pero cuántas cosas, mira, de todo lo que era la ley, lo que él era, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las sé qué. Las he estimado, todo lo que guardaba de ley, dice, todo lo que para mí era importante, lo he tenido por pérdida, por ganar. ¿A quién? Estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuando tú te vas a los rollos antiguos, fíjate cómo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido por estiércol, por el eminente conocimiento de mi Señor Jesucristo. Fíjate, él se refiere a la ley como estiércol. Estoy hablando de los rollos originales. Claro que aquí en español ya lo ponen así bonito, ¿no? Amén. Entonces, queda a entender Pablo, ¿verdad?, que la ley, hermanita, sí, hubo un tiempo que fue un ayo,
No sé cuántos sepan lo que significa un ayo o una nodriza. ¿Qué significa? ¿Saben o no saben? Bueno, un ayo, una nodriza, una nana, para que me entiendan. Ahora sí ya. Entonces, la ley era una nana, nos estaba ahí cuidando en lo que venía el heredero. ¿Quién era? Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces la ley mientras nos cuidaba, pero ya cuando vino Jesús, la ley ya se cumplió y ya se aparte. Dice aquí por eso el 6, en cuanto el 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido por pérdida, por ganar a Cristo, y ser hallado, ¿lo tiene? Dice, y ser hallado, a ver, ayúdenme, gloria a Dios. Verso 9, ¿ya lo tiene? Dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, no por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, ¿verdad?, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora mire, yo le voy a decir una cosa. Esos roes o pastores que enseñan a la iglesia que tienen que guardar la ley, muy bien, ok, vamos a guardar la ley, ok. ¿Cómo era la ley en el tiempo antiguo? ¿Verdad que hay que venir con su ovejita? Había que venir con el cabrito, la ovejita, y si no había dinero, 2 torcelas o un palomino, ¿sí? Entonces, si en realidad voy a guardar la ley, pues tengo que entrarle también a los sacrificios, ¿sí o no? Entonces vea que ellos mismos, hermanita, pues en realidad no se puede. Te digo, son 10 mandamientos importantes. Ahí se clavaron en las tablas, gloria a Dios, por el dedo de Dios. Pero aparte de los 10 había 650 mandamientos más. Por eso es que no se podía con la ley estar firme delante de Dios. Inclusive cuando se rociaba el animalito, oiga bien, y lo llevaba el sacerdote hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Esa sangre solamente, ¿qué hacía? Cubría los pecados. Es lo máximo que podía hacer el tiempo de ley. Y Dios aceptaba ese sacrificio, nada más eran cubiertos los pecados. Mira, pero cuando Jesucristo con su propia sangre como cordero, ¿verdad?, en sacrificio por nuestros pecados fue a la cruz y murió, ahora su sangre no cubre pecados, nos borra, nos limpia, nos quita todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea la diferencia de la ley a la gracia que es Cristo. Cuando hay Biblias, no sé la suya, pero la de Thompson, la de Scofield, cuando tú te vas al libro de Hebreos, luego empieza el título desde el capítulo 1, la ley y lo mejor. Dan a entender que el tiempo antiguo la ley era hermosa, pero lo mejor ahora, la gracia que viene por Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, entonces estos son puntos muy importantes, ¿verdad? Y aquí Pablo dice ya te fijas bien, en el verso 11, ¿lo tiene? Entonces él ya la ley la tiene por basura por haber conocido a Cristo, y dice en el 11, si en alguna manera llegase resurrección entre los muertos, dice, no es que lo haya ya alcanzado yo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué quedó atrás? La ley y sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Sus pecados de él y la ley, ¿sí? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, sin ley, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que Pablo, hermanita, a los Gálatas le decía, Gálatas insensatos, ¿cómo es posible? Habían recibido el cristianismo y ahora ya les están enseñando que guarden la ley. El fin de la ley, dice Pablo, es Cristo. Amén. Entonces, hermanito, la enseñanza es, guárdate de oír. Yo te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Hoy día tocamos ahorita lo que es los mesiánicos, o sea, el roe y su quejilá, pero te he mencionado de los falsos apóstoles entre los cristianos, ¿me explico? Guárdate, siempre se te ha dicho, fíjate bien lo que oyes, no porque sea la palabra de Dios digas tú, me parece bien, cuidado,
porque poco a poco va cambiando la mentalidad de las personas. No hay nada como lo que enseña directamente la palabra. Si voy yo a una sinagoga mesiánica y me paro ahí, el roe me sienta. Si le digo, a ver, léame Gálatas capítulo 3, verso 10. Sáquenlo. Amén. Ya nos pasó una vez al pastor Elías, el hermano David, un servidor. Nos metimos ahí en la Nueva Luz por poco y nos golpean, hermana Graciela. Por poco. Pero no que se tiene a Cristo, no que se tiene a Dios. Por poco y nos golpean ahí. Y lo mismo vimos con Pablo, ¿verdad que lo golpearon? Lo golpearon porque se metía en la sinagoga y les decía lo que estaban mal. Entonces decía, si yo me meto ahí en una quejilá, que es congregación mesiánica, le digo al Roy, le digo, a ver, entonces léame cómo está entonces el asunto de Filipenses 3, que dice que hay que guardarnos de ustedes, los perros, que quieren a fuerza que se guarde la ley. Va a decir, átenlo de pies y manos, échenlo afuera, gloria a Dios. Entonces, siervo, sierva, así tan sencilla es la palabra y clara. Digo, ¿habló clara la palabra? La ley, hermanita, no es suficiente para poder tener un grado óptimo delante de Dios. Es más, aquí nos dijo que era maldición y Dios no nos iba a oír, porque ahora es por su Hijo Jesucristo el camino que... Mira, por eso es que cuando Jesús dice la palabra en Mateo, cuando Él murió, ¿qué pasó? ¿La tierra qué? Tembló, ¿sí? Y el velo del templo se partió. ¿Por qué se partió el velo del templo? Daba a entender, acuérdate que se ha platicado en el tiempo de la ley, los que guardaban la ley, nadie entraba ahí, sino que una vez al año, ¿quién? El sacerdote, ¿te acuerdas? Ahora, cuando entraba, estaba el lugar santo, y luego para el lugar santísimo, hermanita, para entrar, eran tan gruesas las cortinas, tan gruesas, que no se podía levantar, tenía que pasar a gatas, señal de humillación, ¿me explico? Y tenía que pasar con incensario, con humo, y al entrar ahí todo estaba oscuro en el lugar santísimo, donde estaba la presencia, la Shekinah de Dios, y ahí se levantaba, aún oscuro, regaba todo el humo. ¿Para qué? Como él era carne, no quedaba fulminado por Dios. Inclusive 15 días antes de que él entrara, de ese día de cada año tenía que entrar, 15 días antes se apartaba de todo, de familia, de todo, y se metía en ayuno ahí delante de Dios. Y aún así muchos entraban y quedaban muertos. Los amarraban con unas campanitas y si ya no se oía el sonido de sus pies, lo jalaban porque había muerto. Dios no había, fíjate cómo era la ley, ¿era que era drástica? Y ya tenían que sacarlo, ¿por qué? Porque no fue aceptado delante de Dios. Entonces esos velos eran tan gruesos, se dice que se puso a 2 caballos salvajes y a los amarraron a esas cortinas, hermanita Graciela, que pasaban al lugar santísimo, y ¿qué cree? Se rompió mejor la cuerda y no se rompieron las cortinas de lo gruesas que estaban. ¿Por qué? Señales de que nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año y de gatas. Ahora, cuando Jesucristo, el Señor nuestro Dios, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra, la tierra, hubo un terremoto, amén. Se oscureció el sol, el cielo, amén. Y aparte, el velo del templo se rasgó. ¿Qué debe entender? Debe entender simplemente que ahora tú y yo y todos por Cristo podíamos entrar hasta el mismo lugar santísimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo, hermanita, lo que no se podía hacer por la ley, Cristo ahora Él fue el que nos abrió el paso hasta la misma presencia de Dios. ¿Te das cuenta cómo es lo mejor la gracia de Cristo? ¿Cuántos me entendieron? Por eso Pablo aquí dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No te terminé de platicar entonces, ya cuando estábamos ahí hablando, el pastor Elías, un servidor, y David, un hermano, gloria a Dios, nos rodearon, hermano, nos rodearon ahí en la iglesia porque les decíamos que estaba mal, que la palabra enseñaba así, y el pastor de ellos digo, sáquenmelos de aquí, y habían 2, 3 que ya nos querían ahí golpear, pero otros hermanos los detenían, nos querían golpear, porque estábamos diciendo la verdad de la palabra, amén. Entonces, cuídense, yo les exhorto como pastor de ustedes, cuídense qué es lo que oyen. Oigan solamente la palabra. ¿Y cómo? Abran la palabra de Dios y punto. Amén. Y si tienen dudas, gloria a Dios, pues por eso tienen a su pastor para que, ¿sabe qué pastor esto? ¿Cómo está? Ya el pastor te lo empieza a decir, no, pues esto es por esto y esto y esto y esto. Y la palabra de Dios nos enseña. Y no va a ser nada de que lo que yo piense, sino lo que dice directamente, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esta enseñanza nos llevamos y Pablo por eso dice, guárdense. ¿Cuántos nos vamos a guardar? Muy bien. Vámonos, vamos a dar gracias a Dios y yo le pido, ¿verdad?, que levante su voz.
Vamos a levantar nuestra voz, vamos a invitar a mi hermano Ricardo, pero vamos a orar todos. Amén.